miss you, baby. And I don't wanna miss you, baby. I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. And I just wanna be with you right here with you. Just like this. I just wanna hold you close. I feel your heart so close to mine. And just stay here in this moment. I'm gonna rest the time. Yeah, 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 yeah. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss you, baby. 'Cause even when I dream of you, the sweetest thing will never do is to miss you, baby. And I don't wanna miss you, baby. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss you, baby. 'Cause even when I try, the sweetest dream will never do. But I still miss you, baby. And I don't wanna miss you, baby. I don't wanna close my eyes. Música decente, no las porquerías que oyen ustedes. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Pues hay ausencia de compañeros, como que no quieren hoy trabajar, pero pues aquí el tiempo es oro, porque ya ven que esta cosa se corta. Pues vamos a continuar, ¿no? ¿Qué fue lo último que vimos en criminalística y medicina forense? Ujú. Antropología, sí, ok. Nos quedamos entonces lo que era propiamente la identificación. No hemos visto la necropapiloscopía. Ah, no hemos dictado nada de necropapiloscopía. La noticia interesante es que los 166 países que votaron a favor proponen que ahora el pasaporte sea electrónico, es decir, que sea digital, que ya no sea un cartón propiamente dicho, con una fotografía, porque finalmente la identificación es antropométrica, propiamente dicho. Eh, ¿Usted ha visto algún sistema en algún aeropuerto donde pasen tus manos por un dígito? Digo, para checar si eres tú. No, no. En Estados Unidos, solamente bajo investigación hacen eso, porque todo lo que es migración, ilegal, obviamente, ya obtienen huella ocular y década dactiloscópica. Por aquello del robo de identidad, ¿no? Se hablaba de un asunto allá en Texas, no sé qué condado de Texas, pues uno de los hermanos sí era legal y el otro no. Fallece el que es legal y el hermano lo entierra en el jardín de la casa y se queda con sus papeles. Y como sí tenían parecido antropométrico, pues utilizó sus documentos 20 años, hasta que fue descubierto, sí, hasta que fue descubierto. ¿Por qué? Porque anteriormente pues, no teníamos una, digamos así, una base de datos fiable
respecto de lo que era la dactiloscopía. Actualmente ya no. Actualmente, cuando se ejercita el derecho de expulsión, porque es un derecho de expulsión que tiene un país respecto de la calidad migratoria de un ser humano, porque pues eso es precisamente lo que se protege, ¿no? En este caso, la identidad nacional, en fin, ¿no? Los Dreamers, porque ya lo dijo Trump ahora en la visita del López Obrador, ¿no? Que pues todos los Dreamers van a tener la oportunidad de poder alcanzar esa calidad migratoria, cuando los inmigrantes pues no había un dato, podían regresarlos y volvían a ir, y ve que ahora ya no, ahora si los descubren, consideran una cárcel de Arizona, en el desierto propiamente, los visten de rosa con rayas blancas, de migrante completamente. Entonces, bueno, parte del reconocimiento que estamos nosotros aquí manejando, pues va a tener que ver, ya no con el facial antropológico, sino tiene que ver ya con sistema digital y reconocimiento de iris. ¿Qué quiere decir? Que ya todos van a tener que pasar al piano, les va a tomar la famosa fotografía del iris scan, para tener ya datos fidedignos de quién y qué personas portan qué. Pues, el robo de identidad pues, está a la orden del día, ¿no? Que es parte del estado civil de la persona. El nombre, la nacionalidad, el estado civil, ¿no es cierto? Y con ello, bueno, es muy buena noticia. Creo que esto va a agilizar muchas cosas, sobre todo en situaciones de migración, pero siempre la habrá, yo insisto, la migración ilegal, diría yo, terrestre, o sea, por tierra. Por eso es que Donald Trump dice, bueno, pues ¿por dónde entran? Es difícil que entren por avión, es difícil que entren por tren, por autobús. Ah, pues están entrando caminando por las fronteras, vamos a poner un muro. O sea, no está loco, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo mismo debería de hacer México por la parte sur, que tenemos el mismo problema en la parte sur, ¿verdad? Y esa calidad migratoria, bueno, pues es la defensa propiamente a la identidad, a los valores nacionales, a la economía, a todo, ¿no? A todo. Y les comentaba yo en alguna ocasión que vieran Un día sin mexicanos. Es una película. No, está en verdad muy, muy ejemplificativa de lo que se ve, ¿no? De lo que vemos en cuanto a las economías, porque es un problema de economía, no es un problema de que quieran migrar porque quieren migrar, sino porque tienen el sueño americano, ¿no? El famoso sueño americano, que pues de americano no tiene nada y de sueño menos, ¿no? Bien, dijo Fox, hay trabajos en Estados Unidos que ni los negros quieren hacer. Así dijo, ¿se acuerdan? No sé si recuerde lo que dijo Fox. Claro, la comunidad de color, pues luego se le fue encima, ¿no? Oye, pues espérate, ¿no? ¿Cómo que ni los negros quieren hacer esas chambas? Entonces, bueno, pues es una parte de lo que la noticia de criminalística nos interesa, porque pues se tendrá mejor control en cuanto a la criminalidad, en cuanto a la permanencia en otro país, en cuanto al flujo migratorio, turístico o no, pero flujo migratorio. Se hablaba que Canadá ya no quería taiwaneses, ¿verdad? Ya no quiere taiwaneses, perdón. ¿Se dice taiwaneses o taiwaneses? Taiwaneses, ¿no? Ya no los quieren allá. Ha habido una migración tremenda, buscan más mexicanos. Sobre todo quieren chefs, pagan 45,000 pesos mensuales, chefs, pero que sean chefs, no vayan a hacer, hago unas tortitas, no, chefs profesionales. Entonces vemos fenómenos donde se requiere la identificación biométrica, y eso tiene que ver propiamente con la antropológica facial, con la biométrica ocular, con la decadactiloscópica, porque son los elementos que no van a cambiar. Y con eso
pues tener un mayor control en cuanto al número de gente que vive en un territorio y estadística, ¿no? Porque la estadística ya ven que aquí el gobierno tiene otros números distintos a los de nosotros. Bien, entonces veríamos, como nada más mencionamos la necropapiloscopía, vamos a hablar de la necropapiloscopía. El tema sería entonces ese, ¿vale? Necropapiloscopía. Bien, ya hablamos de Juan Bucetich, de dactiloscopía. 1880. 1880. Juan Bucetich, decíamos que era croata y su mamá era argentina y él vivió en Argentina. ¿Vimos los principios de dactiloscopía? Sí, Sí. sí. Dermato- Dermatoglifo. Ajá. Dermatoglifos. Y vemos necropapiloscopía. No. Ok. En cuanto a... No, sí lo vimos, maestro, pero no lo vimos completo, o sea, no tenemos mucho. Yo tengo aquí, pero dice función pericial, capacidad de detener las cosas con la mano, es lo táctico, pero no sé si a la sea eso. locomoción. Pero no, solo tenemos un pequeño apunte, ya de ahí se saltó a lo que dice Enrique. Entonces ya vimos necropapiloscopía. Pero muy brevemente, maestro. Sí, sí, no son temas de fondo porque finalmente es criminalística, perdón. Bien, ya vimos la criminalidad. Sí, ya, ¿no? A ver, yo tengo aquí en mis apuntes que llegamos Criminalidad. hasta Sí. criminalidad, ya lo vimos. Sí. Estábamos en reconocimiento cadavérico Sí. y obviamente la identificación biométrica. Ah, sí, criminalidad ya lo vimos. Perdón, Criminalidad sí ya lo vimos el 27 de junio. cuello blanco, en fin. Dejamos de tarea el protocolo de Estambul, ¿no? A ver, protocolo de Estambul. ¿No? Bueno, yo no lo tengo. Hello. No, maestro. No lo hemos visto el protocolo de Estambul. Bueno, las causas de exhumación criminal, sí, de exhumación en criminalística, tampoco. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces tenemos, primeramente, el problema que se presentó aquí fue el siguiente. De acuerdo a los dictámenes periciales internacionales, en el asunto de los 43 desaparecidos, que la carpeta de investigación es en verdad lo peor que he visto en cuanto a investigaciones de la Procuraduría, determinó que 3 de los detenidos fueron puestos en libertad
porque habían promovido, en este caso, una queja internacional en derechos humanos de Holanda, en La Haya, Holanda, y este había sido canalizado a la Organización de las Naciones Unidas, porque también se supone que tu país debe de contemplar una constitución que no contenga, ¿verdad? En este caso, eh, violaciones a la integridad corporal. En ese sentido, recuerden que nosotros en el artículo 22 constitucional reformamos en el 2008 lo que era la pena de muerte, lo que era la tortura, la infamia, los azotes, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya de ello? Sí. Y entonces se resuelve que hubo tortura, que estas confesiones o esta información que aportaron fue a través de tortura, lo cual, pues, desde luego, fue a través de un dictamen que se basa en lo que se conoce como Protocolo de Estambul, así se llama, Protocolo de Estambul. ¿Por qué Protocolo de Estambul? Bueno, el Protocolo de Estambul se crea en 1948, 1948. Y este Protocolo de Estambul, ¿verdad? Se integró por 75 expertos, 75 expertos, que por ejemplo analizaron. Recuerden que había pasado ya la guerra, se hablaba de la tortura en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿cómo habían sido torturados, verdad? Los prisioneros de guerra, cómo países practicaban la tortura como un medio de obtener confesiones. Recordemos que en Grecia, imagínense de qué estoy hablando. Yo siempre he dicho que los romanos no conquistaron a los griegos, sino los griegos, con su cultura, pues adoptaron a unos brutos, que los romanos eran brutos, eran animales, eran sádicos, eran desgraciados. Y los griegos, pues eran una civilización culta, conocían pues la astronomía, la arquitectura, el urbanismo. Vean ustedes, Atenas, Grecia, todas las construcciones tienen ese toque arquitectónico muy de allá de Europa. Y entonces en Grecia a los testigos los torturaban para saber si decían la verdad. O sea, declaraban y los torturaban. Y con eso le daban firmeza al extra ordinem, a, digamos, el proceso extraordinario donde ya se recibían pruebas. Entonces, pues nadie quería ser testigo porque ya sabían lo que le iba a pasar. De aquí, históricamente, la tortura como un medio de obtener una confesión, pues fue muy criticada en países, se supone que habían ganado la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, pues todo el sadismo, toda la barbarie, ¿no? De la guerra y cómo habían sido torturados prisioneros de guerra. Por eso fue que en 1948 se creó el Protocolo de Estambul, porque fue en Estambul donde se reunieron. Y estos 75 expertos crean un protocolo para establecer cuándo se ejerce tortura. Ya, así tan simple como eso. ¿Cuándo se ejerce tortura? Obviamente, estos mecanismos de investigación, pues tienen mucho que ver con pues las constituciones locales, con los códigos procesales locales, la presunción de inocencia en lugar de culpabilidad, nuevos procesos adversariales acusatorios, ya no inquisitorios, donde eres culpable y demuestra que no lo eres, ¿verdad? Ya no es el que calla otorga, porque pues así decía, ¿no? El que calla otorga, pues obviamente que no. Entonces se crea este protocolo de Estambul. Bueno, miren, fue hasta 1999, que se aprueba el protocolo de Estambul. Y ustedes dirían, de 1948 a 1999, ¿qué pasó?
pues varias guerras, Vietnam, Corea, ya se imaginarán la clase de torturas que infringían a los prisioneros de guerra, pues, para obtener información, porque no les interesaba que confesaran nada, sino obtener información. Por ello, entonces, los detenidos de Ayotzinapa, que eran, pues, supuestamente del cartel Jalisco Nueva Generación, otros dijeron, no se sabe que eran templarios, tampoco se supo. El presidente municipal y su esposa fueron detenidos en el Distrito Federal, ¿cierto o no? Están en la cárcel, detenidos como actores intelectuales, ¿verdad? De la privación de la libertad de los estudiantes y posteriormente, ¿verdad? Los mataron. De esto entonces se crea, ¿verdad? Una carpeta de investigación, pero no sé si vieron los videos en la semana. Sale un video donde uno de los detenidos pues es torturado psicológicamente. No sé si vieron la noticia. Aparece un detenido sentado, tiene una toalla en la cabeza, está esposado con las manos atrás para empezar. Lo esposaron con las manos atrás, que ven que en los protocolos, la forma de inmovilización no debe de ser con las esposas hacia atrás, sino hacia adelante, por si pasa cualquier cosa, pueda, en este caso el detenido, reaccionar. Te voy a volver a preguntar, Y ¿sabes luego dónde están las ocurrió casas? que le ¿Eh? dicen Porque que yo pues fui lo conocen que a no su sabía. A ver, entonces, ¿a familia, dónde crees que se las llevaron los que que ya según saben ellos son cuántos hermanos militares? tiene, ¿Cuántos que alumnos ya saben hubieron dónde ahí? vive, que conocen, pues tienen fotos de su mamá, de sus papás, de ¿Y su cómo iban? abuelita, ¿Iban golpeados o algo? y entonces le dicen que es mejor que coopere y que les diga la verdad. Este detenido Exactamente, ¿en qué los punto se lleva los entregaron a los militares ahí? supuestamente al lugar en el ¿Tomatlán? río donde fueron a dejar ¿La qué? los restos cadavéricos. Él los llevó, Ok, o sea, él una en una entrada igual por reconstrucción de Chilpancingo y hechos les salías de dice, ahí. ¿Y qué a mí me llegó supiste? una camioneta, yo tenía como 19 cadáveres ahí, yo no los maté, ya llegaron muertos, les quité, porque dice que sí les quita, en este caso, pues objetos de valor, que sí les robó cosas, y que bueno, que él nada más los bajó y los dejó ahí en el río, porque supuestamente otro grupo llegó y les prendió fuego con gasolina y ahí se incineraron. ¿Se acuerdan que se decía que cómo era posible que incineraras 43 cuerpos con gasolina? Pues cuánta gasolina necesitas para hacer eso, ¿verdad? Máxime que pues se vería la flama, se vería el humo, hubiese habido algún operativo por ahí, porque pues él dice que los quemaron con gasolina, lo cual en la mecánica de reconstrucción de los hechos pues no coinciden, porque la cremación cadavérica en un horno con gas butano, estamos hablando de hora y media, cuando menos hora y media, hora 40 minutos. Lo digo por experiencias personales, ¿no? Entre hora y media y 2 horas. Y obviamente no queda completamente incinerado, sino todavía hay restos óseos que dicen que los meten en una maquinita para molerlos y te entregan la arenita y parece arena de esa para los gatos y punto. Este, imagínense, limpiarán el horno todo, o sea, después de una incineración, a lo mejor te dan tutti frutti de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Entonces vean cómo es imposible que en tan poco tiempo hayan incinerado a 43 cadáveres con gasolina. Eso tarda muchísimo. La combustión de la gasolina no es muy alta, no es muy alta, requiere de oxígeno, mucho oxígeno, para que tenga una flama más o menos caliente. Hablo de 700 a 1200 grados de temperatura en una exposición no menos de hora y media, 2 horas, tranquilamente, ¿eh? Entonces, bueno, no coincidía la mecánica, en fin. Y de ahí entonces, con ese video, donde el fiscal, está ahí el fiscal platicando supuestamente con el detenido y pues se revisó el video en la ONU y se aplicó el protocolo de Estambul.
¿Qué quiere decir? Que hubo tortura. Y al haber tortura se obtuvo una confesión ilegal, y como consecuencia se va a su casa. Sin ningún problema, son puestos en libertad porque se infringió tortura, sufrimiento grave a la persona. Ahorita voy a dar el concepto. Sufrimiento grave, fíjense, sufrimiento grave, ¿verdad? De carácter psicológico, porque pues fue bajo una amenaza de que ya conocían a su familia. El lesionado presentaba en su estado psicofísico un golpe en la rodilla. No sé si recuerden que él mismo dijo que ese golpe él se lo había dado cuando trató de huir por una azotea. Se pegó en la rodilla, que no le habían pegado, o sea, no le habían pegado, pero que lo habían llevado a un cuarto y que le habían puesto una toalla en la cabeza y que ahí sí, supuestamente lo querían asfixiar. En el video sí se ve que tiene una toalla en la cabeza, una toalla negra en la cabeza, pero yo no veo que lo estén asfixiando. Entonces, como eso se grabó y salió aquí en las noticias, o sea, es un escandalazo, Esos casos pues los dejan ir, fiscales. los dejaron ir. A ver, Entonces, esto del protocolo de Estambul, insisto, hasta 1999 se instituye como tal y tiene ese carácter, ¿verdad? El de establecer si se obtuvo información o una confesión a base de tortura, ya sea física o psicológica. Porque alguien dijo, bueno, es que se notaría si fuera una tortura física. No necesariamente. No necesariamente se denota en la revisión física que se haya practicado una tortura. Yo los puedo torturar con una aguja, con una agujita, ¿cierto o no? ¿Y qué se detectaría físicamente? Nada. Los pueden torturar metiéndoles la cabeza en una pileta ahí en el agua, órale, ahogarlo hasta que cante. ¿Tendría alguna lesión? ¿Ustedes podrían establecer que hubo una lesión? No. Entonces, la tortura que ahora se profesionaliza, fíjense qué estupidez estoy diciendo, pues es tortura psicológica, porque saben que en el estado psicofísico, pues se va a detectar, ¿verdad? El tipo de lesión que se le infirió y la maniobra que se realizó para obtener una confesión, ¿verdad? También era común antes en el proceso inquisitorio que cuando detenían la ministerial a los implicados, responsables o como le quieran ustedes llamar, porque todavía no es imputado, investigado, pues los torturaban. Y entonces llegaban al juzgado y le decía al abogado, ahorita que te ingresen al cerezo, te peleas allá adentro con alguien, para que cuando te suban a la audiencia, certifiquemos que tienes lesiones y tú vas a decir que te la hizo la ministerial y que te torturó. Esa era la mecánica de esto. ¿Para qué? Para que el juez, pues, le restara valor probatorio a una confesión. Porque ahora hay que recordar, y esto en materia de juicios orales, juicios orales adversariales acusatorios, lo sabemos. La confesión que se rinde ante la autoridad ministerial no vale nada. ¿Estamos de acuerdo? Hello, Sí, fantasma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Norma? Norma, mandé. ¿qué pasó? Que me está hablando aquí mi hijo. ¿Lo están torturando los niños? Están con los gatos. Y entonces vean lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Esa confesión no vale nada. No vale nada esa confesión, para que se entienda. ¿Por qué? Porque si no se hace ante el órgano jurisdiccional, ¿qué valor probatorio tendría? Presuntivo, presuntivo, únicamente presuntivo. A contrario sensu,
Yo vi una audiencia de presentación donde, pues es un homicidio, pero es un homicidio pasional. De lo que alcancé a escuchar, porque yo estaba esperando otra audiencia, dije, pues voy a de metiche a ver qué están haciendo. Dice él que llega a su casa. Pero para esto le dijo el juez que tiene derecho a permanecer callado. Fíjense lo que le dijo. Usted sabe que tiene ese derecho de no declarar. Si usted no desea declarar, se respete ese derecho y no se le puede obligar a que usted declare. Es un derecho. Y él dijo que no, que él quería confesar. Y el juez le preguntó de nuevo que si alguien de la sala ahí presente o del Ministerio Público lo había torturado, le había infringido una extorsión mental o algo para que él declarara. Y él dijo que no, que él quería decir la verdad porque él se sentía muy mal del homicidio, mató a su esposa, la apuñaló porque la esposa le confesó que andaba con otra persona. Y entonces él, en un arrebato, claro, aquí hay una atenuante en cuanto al estado de emoción violenta, porque se llama estado de emoción violenta, y toma un cuchillo de la cocina y la apuñaló. Entonces él dijo que él quería declarar y el juez se lo hizo saber que no, si no deseaba declarar, que no estaba obligado a declarar, que si alguien lo había eh, torturado para que él declarara y dijo que no, que él quería decir la verdad, porque estaba muy dolido de lo que había hecho. Y sí, la verdad, se veía hecho pedazos el pobre, ¿eh? Agachaba la cabeza, no volteaba. Entonces, confesó. Y eso le ayuda, fíjense. Eso lo benefició, el confesar. Si fue por, digamos, estrategia de su abogado, perfecto, porque le pueden disminuir hasta un tercio de la penalidad. Y como es en estado de emoción violenta, se atenúa. ¿Se fijan? Entonces, una confesión puede tener un valor relevante o no vale nada, para que se entienda. Entonces, estas confesiones que se rinden como modus operandi, modus vivendi, como tales, porque para el juez se obtuvieron de manera ilegal y con ello, bueno, pueden llegar asuntos hasta el protocolo de Estambul y establecer que hubo tortura. Vamos al concepto de tortura. ¿Les dicto? ¿Les dicto o no? Sí. Sí. Sí, maestro. La verdad es que a veces pienso que estoy platicando con el volante de mi coche. Aquí estamos. Cálmense, Ulises. Torturadores. Tortura. A veces. A veces diario. A veces. Tortura. Tortura. Todo acto intencional de sufrimiento grave, todo acto intencional de sufrimiento grave, físico o mental, para obtener información o confesión. O confesión. Subrayen sufrimiento grave, sufrimiento grave, sufrimiento grave. Veían unos que, fíjense, en el estado psicofísico, detectaban anemia por inanición.
se llama inanición cuando no come una persona. Y los detenidos decían que llevaban 3 días sin comer. Sí. O sea, no tenían golpes. No aparecía ninguna escoriación, raspadura, hematoma, nada, nada. Compra sus cacahuates japoneses. Quitan el hambre, quitan el hambre. Unos mazapanes, quitan el hambre. Pero así, no comer 3 días, imagínense. No, 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 no. O sea, y eso es un sufrimiento grave, ¿no es cierto? Se considera un sufrimiento grave. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o lo que sea? ¿No? No. No, Bueno, ya aquí el tiempo y eso. Nos vemos en 10 minutos. Ah, que Fecha probable de la muerte. Entonces, en tratándose de inhumación, la Ley General de Salud dice que a partir de la certificación legal, ¿se acuerdan que dijimos certificación legal de la muerte? Los 4 signos inequívocos, jurídicamente hablando, que determinan muerta a una persona. Y con ello entonces se produce lo que en tanatología se conoce como prácticas de exhumación. Y estas prácticas de exhumación se practican precisamente cuando hay elementos de investigación que todavía no se han corroborado. Es decir, miren, la muerte fue relacionada con un evento violento de investigación ministerial, no pueden cremar el cadáver, tienen que inhumar, tienen que inhumar. Entonces decían que al exhumar, la exhumación ya se llama necropsia y que en todos los demás casos que no se haya inhumado, se llama autopsia. Esa es una tendencia. Y la otra, la que les digo, que la autopsia es con fines de investigación científica y la necropsia es con fines de investigación criminal, ¿no? Por aquello de las causas de la muerte y la clasificación de la muerte. Entonces, lo importante del tema es, sí, las causas de exhumación. Causas de exhumación. ¿Y qué pasa en estas causas de exhumación? Miren, ya en algún momento les había platicado de lo que le pasó a Joaquín Pardavé, que era un actor muy famoso, ¿se acuerdan? Y se habló de los estados catalépticos, que supuestamente había sufrido un estado cataléptico y que había llegado bebido porque donde grababan enfrente había unas cantinas y le gustaba mucho ir a la cantina y compraba billetes de la lotería y que la billetera había ido a ver a la familia ese día y que les había dicho que había ganado la lotería, pero ya lo habían inhumado. Entonces se dijo que por una situación personal que no debieron de aprobar, se ordenó la exhumación y al momento de abrir el ataúd, que el cadáver estaba en otra posición, que incluso había huellas de violencia adentro del ataúd y que había despertado. Es decir, que había tenido un estado cataléptico que produce todos los diagnósticos de muerte y que tenía dentro del saco, tenía el billete de la lotería. Esto fue muy famoso, sonó muy fuerte. La segunda exhumación que, bueno, pues sonó fuerte fue la de María Félix, porque se dijo que el chofer la había envenenado porque como había fallecido el día de su cumpleaños, que era muy raro, y el sobrino impugnó y por una situación, yo pienso aquí política, la exhumaron a los 4 meses. Entonces, pues, imagínense el grado de descomposición cadavérica al exhumar un cadáver. Bueno, entonces la primera causa de exhumación, ¿verdad? Es por nuevos elementos de investigación, nuevos elementos de investigación, ¿verdad? Eh, ¿Qué se busca en una autopsia, en una necropsia? Pues establecer causas. Eso es lo que se busca. Causas por las cuales, ¿verdad?
se presenta el estado jurídico de muerte. Eso es lo que se busca en una autopsia, en una necropsia. Pero cuando se practica una exhumación, puede ser, fíjense, por nuevos datos en la investigación. La segunda exhumación que se ordena es, fíjense qué curioso, el segundo caso es por identificación cadavérica. Y entonces caemos a lo que se conoce, ya habíamos hablado, del cronotanato diagnóstico, ¿se acuerdan? Cronotanato diagnóstico. ¿Se acuerdan? Y buscar elementos identificatorios. Buscar elementos identificatorios. Ya sea, bueno, pues, vía, veamos, ¿verdad? Reconocimiento del iris, si es que tenemos comparativa, ¿verdad? ADN, que ese es muy común, pero son elementos que se están aplicando para identificar una persona. Esto porque, miren, ¿qué pasa con la fosa común, que se conoce como fosa común? Primero que nada, no hay reclamo cadavérico. Hay un embalaje, se supone que se apersonan al lugar de los hechos, se hace el aseguramiento del lugar de los hechos, se encuentran cadáveres y se ordena su embalaje. No hay reclamo cadavérico, pasan las 48 horas que establece la Ley General de Salud y entonces se dispone del cadáver a un depósito por 60 días. Recuerden que son 60 días a partir de la hora 48. Como no hubo reclamo cadavérico, identificación cadavérica positiva, sobre todo cuando se encuentran restos. Es decir, ¿cómo practico una decadactiloscópica si no tengo extremidades superiores? Pues no puedo. O cómo practico una prueba, ¿verdad? Biométrica ocular en el iris si no hay cabeza. Pues tampoco puedo. Entonces, esto de la base de datos de ADN, pues no es tan amplia porque, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo no tengo huella de ADN. De ocular, sí, por la licencia de manejo, por la credencial del INE, de cadactiloscópica también, ¿verdad? Pero de ADN, pues es difícil, ni modo que te hagas una prueba de ADN, solamente comparativas en juicios de reconocimiento de paternidad, ¿verdad? Es donde se practica prueba de ADN nuclear. Es la única donde se practica, pero es comparativa. Comparativa con el producto y comparativa con el progenitor. A eso me refiero. Entonces, cuando hablamos nosotros de identificación cadavérica es porque se fueron a la fosa común. Se denomina fosa común porque a partir del día 60 solamente se puede hacer dos cosas con el cadáver. Esto es importante que lo sepan. Por su grado de descomposición, se puede hacer la donación para fines de investigación en universidades. Es decir, del depósito de cadáver se hace la donación, el Estado, obviamente, la Secretaría de Gobernación firma documentos relacionados con la donación, es un contrato de donación con fines de investigación científica. Esa sería la primera. Y la segunda, después del día 60, pues es la fosa común, porque no pueden mantener en grados de cadena de custodia fría durante tanto tiempo al cadáver. ¿Se acuerdan que salía por allá por Guadalajara, creo que fue? Que tenían trailers con frigobar para mantenerlos, ahí traían su Thermo King para mantenerlos fríos, porque no tenían ya depósito cadavérico, ya no tenían. En el Estado de México sí hay uno en Tlanepantla y hay otro en Toluca. Y entonces buscan en Metepec, Toluca, en Ecatepec también tienen, y en los distritos judiciales, donde hay su procuraduría, deben de tener cámara frigorífica para cadáveres. Pero al día 60, ¿por qué hacen? Ahora, a partir del día de las 48 horas, perdón, se denomina Juan N o Juana N, porque no hay, en este caso, un reclamo o identificación cadavérica, entonces se ordenaría la exhumación. Ese sería el caso 2.
Caso 3, el caso 3, que es importante el caso 3, ¿verdad? Para prácticas de toxicología. Prácticas de toxicología. Es decir, la investigación nos lleva a poder establecer una hipótesis de envenenamiento, ¿verdad? Y con ello, bueno, se ordenarían las exhumaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos embalaje para retención de muestras. Es decir, no podemos resguardar esas muestras mucho tiempo. No hay, digamos, un depósito donde podamos nosotros guardar esos fluidos para después hacer investigaciones posteriores. Porque, por ejemplo, la sangre, digamos, las muestras hemáticas, ustedes saben que se necrosan, ya no sirven. En 48 horas ya no sirve esa muestra, ya está necrótica, ya no sirve. Tendríamos que hacer, ¿verdad?, una plasmosis para sacar de la sangre los elementos que requerimos, centrifugarla más bien, y obtener el muestreo que necesitamos y desde luego conservarlo a refrigeración para análisis posteriores. ¿Se imaginan en cada cadáver? Pues eso sería imposible, al menos no lo tenemos nosotros. Y con ello, bueno, pues, ¿qué hacen? Pues se ordena la inhumación y luego la exhumación para hacer prácticas y tratar de obtener muestreo relacionado con toxicología. ¿Se acuerdan que les comenté que leyeran el libro del asesinato de Napoleón? Hello, hello, anybody home? No, no les dije lo de No, Napoleón. yo tampoco me acuerdo. Entonces, si no se acuerdan, ¿por qué no se los dije? Que yo recuerde, no, licenciado. No, Pero no soy bodega para guardarme las cosas, ¿están de acuerdo? sí. Bueno, resulta que la Chosno de Napoleón, en 5º grado descendente, tenía un mechón de cabellos que le dio su bisabuela a su tatarabuela, su chosno a su bisabuela a la abuela a la mamá y la mamá a ella. Estamos hablando de 5 generaciones descendentes maternas, donde al momento de la inhumación de Napoleón Bonaparte, le cortan un mechón de cabello como un recuerdo. Y ese mechón de cabello lo había conservado porque hay documentos históricos que así lo acreditan, y lo tenía la bisnieta. Con las nuevas prácticas de toxicología, ustedes saben que con una muestra de cabello podríamos nosotros determinar si existe alguna sustancia química, obviamente químico-farmacéutica, que hubiesen producido la muerte por envenenamiento. Esto se puede obtener pues de 2 partes corporales. Cuando ya no hay fluidos, cuando todo el sistema óseo está necrótico, lo que se hace es obtener muestras de las uñas, extirpar toda la uña, ¿sí? O si tenemos cabello, porque lo último que se degrada en el ser humano es el cabello y las uñas, ¿sabían? Los dientes se conservan, pero el cabello y las uñas es lo que más podemos nosotros embalar para tratar de buscar, en este caso, un envenenamiento por veneno, por un tóxico, un veneno, algo. Entonces, de acuerdo al, pues, el diario que tenía la amiga y el amigo de Napoleón Bonaparte, hablaba que sus últimos días, porque él se fue a la isla de Génova en Italia, fue, digamos, exiliado, ¿verdad? Y se decía que bebía mucho vino tinto, que ingería en promedio en el día 5 o 6 jarras de vino tinto. Entonces también los historiadores antropológicos
determinaron que una jarra en aquel entonces tenía como casi 2 litros de contenido, de volumen. Entonces hablamos que ingería de 8 a 10 litros de vino tinto al día, que eso era lo que le provocaba la hinchazón, porque había muerto con una hinchazón espantosa, ¿verdad? Obviamente por cirrosis, y que esa había sido la causa de la muerte, ¿no? El alcoholismo. Pero la bisnieta pues no se queda tranquila y dicen, pues que espérame, ¿no? O sea, no pueden decir que mi chosno murió alcohólico, a ver, espérense. Yo tengo mechones. Entonces, una universidad en Harvard, fíjense, en Harvard, le dicen que si les puede obsequiar, ¿sí? 2 cabellos, necesitan 2 cabellitos, 2 cabellos, para tratar de ver si existe en esos cabellos, ¿verdad? Algún tóxico. También se asocian con un historiador que en aquel entonces demuestra que la forma de envenenar a una persona era a través de una sustancia que se llama calumel. Este calumel se mezclaba en el vino tinto porque era muy ácido, muy agrio el sabor. Entonces lo mezclaban con el vino tinto que sabemos que tiene un sabor amargoso, ¿verdad? Y se lo daban de ingerir a la víctima y lo envenenaban poco a poco. Era una forma de envenenamiento lento, pero muy seguro. Y entonces ven que no pueden, en la lápida porque pues le hicieron un monumento a Napoleón, no ordenaron, no permitieron la exhumación cadavérica, porque pues ¿qué van a encontrar? Imagínense lo que van a encontrar, pues, cenizas. Entonces ellos estaban con la idea de poder encontrar cabello. De la muestra que hacen nuclear y ya saben, todo un procedimiento, ahí explica en el libro que es cómo, porque es toda una narrativa de lo que hicieron. Y demuestran que efectivamente el cabello tenía una saturación de calumel, que quiere decir que lo envenenaron. A Napoleón lo envenenaron. Y entonces de todo esto se publicó un libro que ella autorizó la biografía no autorizada de Napoleón, porque ella tiene, en este caso, el lineaje con Napoleón Bonaparte, y el libro se llama El asesinato de Napoleón. Así se llama el libro. Está bien interesante, bien interesante. Entonces, imagínense ustedes cómo cambia la historia cuando dicen que a Napoleón lo asesinaron envenenándolo. Pues esto cambia todo el contexto de la historia, ¿no? Es como lo que le pasa a los familiares de Hitler, no sé si sabían. Hay familiares de Hitler que viven en Argentina y entonces solicitaron propiamente que les cambiaran la identidad, que les cambiaran la identidad. ¿A ustedes les gustaría ser el sobrino de Hitler? No. Pues tienes una imagen espantosa, ¿no? Pues la verdad es como si te apellidara Gutiérrez. No, perdón, digo, no, perdón. Urbán, no, perdón, hombre. Se me pasa aquí los apellidos, disculpen. O Ferrari, se imagina, no, olvídense. Entonces, claro, sí se puede obtener, porque está demostrado, un muestreo que pueda llevar a una nueva técnica para obtener, en este caso, las sustancias que tiene esa muestra. Lo mismo, digamos, técnica o ciencia, no sé cómo se llame, disculpen mi ignorancia, la aplicaron en el Santo Sudario de Turín. ¿Sí saben cuál es el Santo Sudario de Turín? ¿No? ¿Nadie Es sabe? donde, En el que donde se está supone que impresa el rostro de Jesucristo. Así es, no, en efecto. En efecto, es un manto en el que fue envuelto el cadáver después de la crucifixión y que se encontró a los 3 días porque se supone que resucitó, ¿verdad? Así lo dicen, y que entonces María había guardado, ¿verdad? Magdalena había guardado envuelto ese sudario, le llaman santo sudario.
Este santo sudario pues, fue rescatado por el Vaticano y quedó en un museo en Turín. Y entonces unos científicos fueron a obtener muestras para establecer la veracidad en cuanto a ese manto, porque parece que está la imagen tridimensionada. O sea, parece que si abren el manto está como en tercera dimensión. El Vaticano, a brincos y a través de una resolución internacional, obsequió 2 centímetros cuadrados del manto, 2 centímetros cuadrados nada más, para que se hicieran las pruebas, ¿verdad? Se demostró que era sangre humana, se demostró qué tipo de sangre tenía, se demostró que no padecía ninguna enfermedad. Fíjense lo que se puede hacer ahora con estas nuevas investigaciones. En el caso de Napoleón se utilizó esa misma técnica, no sé cómo llamarla, para decretar esa situación. Entonces, una tercera causa de exhumación, pues obviamente es paratoxicología. Es para establecer si hubo envenenamiento, qué sustancias ingirieron, ¿verdad? Esa sería la tercera forma, bueno, orden de exhumación. Y la cuarta y última, que esa es la que de veras, de plano. Bueno, ¿se acuerdan que no sabíamos que se puede obtener muestreo seco, en este caso óseo, para ADN molecular? Entonces dicen, pues es que antes si no eran fluidos, no se podía hacer. Tenía que haber fluidos. Es decir, que no perdiera la humectificación total el cadáver. Y entonces sí se podía hacer. Ahora se puede hacer hasta con ceniza. Y entonces esta cuarta causa es para identificar, en este caso, aspectos consanguíneos. Voy a poner el ejemplo del Chapo Guzmán. ¿Se acuerdan que en la segunda huida, porque bueno, en la segunda pues fue en motocicleta y por un túnel, ¿no? Lo reaprenden y entonces cuando lo presenta la Fiscalía General, sus rasgos característicos dicen que no es, porque antropométricamente no coinciden sus rasgos faciales con su identificación. Entonces, como no tienen huellas dactiloscópicas de él y no tenían del iris tampoco, lo que hicieron es que ordenaron la exhumación de sus abuelos en un panteón allá en Sinaloa. Entonces se ordenó la exhumación de los abuelos, se obtuvo muestreo óseo y de ese muestreo óseo se comparó el ADN de los bisabuelos, de los abuelos, perdón, con el ADN del Chapo Guzmán y fue 99.99 positivo. Esto indica que el detenido sí es, en este caso, ¿verdad? Familiar descendiente consanguíneo de los bisabuelos, de los abuelos y obviamente relacionados con él, porque su mamá no se prestó, ven que vive su mamá, no se prestaron, ni sus hermanos se prestaron, obviamente para no facilitarle a la Procuraduría una investigación. Que la pregunta es, ¿pueden obtener un cabello de mi persona ilegalmente? Sería No, una prueba ilegal y no tiene validez. ilegal, en efecto. No pueden, sin mi permiso, obtener ningún fluido de mi cuerpo ni sin mi permiso. Por eso es que ahora los detenidos les hacen la de ADN, pero a través de saliva. Y ahora sí se puede en casos criminales. Ahora sí se puede, porque antes, ¿cómo van a obtener una muestra de mi cuerpo si yo no lo autorizo? Pues es ilegal. Entonces tuvieron que hacer esta exhumación, que sería la cuarta causa, para identificar en este caso aspectos consanguíneos, de consanguinidad. ¿Sale? Hello. ¿Están Sí, ahí? Sí, señor, sí, señor. Yo veo como que me están dando el avión. No, 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 no. La Si verdad, acaso sí. será el auto. Ubaldo, sí.
Buenos días, Ubaldo. Buenos días, licenciado. Hoy usted pertenece al sindicato petrolero. Aunque no sea el sindicato obrero. No, petrolero. Ok. El petrolero, ve que todos andan de negro. No, es que tuve que ir a luchar por la justicia, licenciado. Sí, me imagino. Por eso le digo, cuando pase eso, si llega tarde, no le hace. Pues el chiste es que platiquemos un ratito. Muy bien. Entonces, sí, buenos días, Ubaldo. Por lo menos usted sí es decente y prende la cámara. Si es que las compañeras y los compañeros, como no se peinan, pues no salen. Sí, no. Tiene usted razón. ¿Para qué queremos sustos tan temprano? Bien. De todo ello, de acuerdo a lo que es tortura, protocolos, en fin, estas exhumaciones pues son para aumentar elementos investigatorios, no propiamente como para establecer si una persona coincide, ¿verdad?, con algún documento. Hablo de las fosas que encontraron. Ahorita hay una con 18, ¿no? Y la otra no se sabe, creo que apenas llevan 12. Son 2 fosas donde me imagino que los detenidos cooperaron con la fiscalía e informaron y señalaron el lugar donde fueron a arrojar los cadáveres. Entonces, imagínense ustedes una fosa con 20 cadáveres, todo el muestreo contaminado que hay ahí. Pues es muy difícil, muy difícil la identificación. Y la identificación a través de la ropa, ¿creen ustedes que sea certera? Identificación a través de la ropa. No, no lo creo. No creo. La verdad no lo creo. Que pueda haber una identificación positiva a través de la ropa, ¿no? Porque pues, ¿cuántas personas usan, por ejemplo, pantalón de mezclilla? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto va a llevar mucho tiempo. Hay que hacer desde luego una selección en el embalaje cadavérico, ¿verdad? Y tratar de armar los cadáveres, porque ya se imaginarán cómo salen, y pues es una exhumación. Claro, nadie ordenó la inhumación, pero como están enterrados, pues necesitan una exhumación. Y por eso es que esa es la quinta causa, la exhumación cuando se encuentran cadáveres, ¿verdad? Pues se tiene, sobre todo los que están enterrados, ¿no? Pues hay que ordenar la exhumación y de ahí entonces pues ya se establecerá la identidad cadavérica, cosa que, insisto, es muy difícil. De los 43, ¿cuántos están identificados? Creo que nada más uno, ¿no? El que encontraron apenas. Así es. Y eso porque la reconstrucción, Ulises, se hizo de la siguiente manera. Se les entregó la bóveda craneal completa, es decir, el cráneo, para que me entiendan. Les entregan el cráneo. No les dieron a los peritos otro elemento, porque los familiares habían aportado fotografías y entonces no les dieron ningún elemento. Ellos, a través de biometría reconstructiva, crearon, en este caso, ¿verdad?, el rostro, la cara, la faz de ese cráneo y después, una vez que entregaron el resultado, ahora sí lo compararon con las fotografías. Qué distinto, ¿verdad? Qué distinto a lo que hizo la Procuraduría la primera vez. Les pidió elementos a los familiares y de ahí hicieron unos retratos. Pues claro, eso está viciado, es una investigación viciada. Y aquí no. Aquí con esa osamenta, con esa bóveda craneal, se reconstruyó la imagen del rostro de una persona, biométricamente. Ya que se tiene ese elemento, ahora sí, vamos a compararlos con las fotografías. ¿Y qué creen? 99.9%. Y en efecto, Enrique, nada más hay un identificado. Vean, tienen un diente, tienen una parte de la maxilar inferior, ¿no? Y ceniza. Entonces, pues todo eso está bien contaminado. Y están tratando de, porque mandaron a Europa muestreo también.
de armar la identidad para saber si en efecto son o no de los 43. ¿Se imaginan? De cada muestra, hacer 43 pruebas con los familiares de ADN, a ver si coinciden. Y del siguiente, y así. Así, hagan de cuenta. Entonces, pues esto no es fácil. Primero que nada, si la información genética del genoma corresponde al humano, porque pues a lo mejor el genoma no es humano, son restos de animales, no de seres humanos. Eso es lo primero, ¿no? Porque pues imagínense, pues, su hijo era changuito. Pues, claro que no. O sea, primero se tiene que establecer eso, ¿no? Que en ese ADN haya 46 cromosomas. Si no hay 46 cromosomas, pues eso no es una muestra de un ser humano. Eso es lo primero. Y luego compararla con 43, así como se lo estoy diciendo, de cada muestreo. Pues claro, ese es un trabajo maratónico, pero no ha habido una identificación positiva de ADN más que de uno. Y eso por la reconstrucción facial y ya después, entonces sí, vamos a la reconstrucción, ¿verdad? Del genoma humano y entonces ya podemos establecer con certeza que efectivamente pertenece a esa persona y que efectivamente está jurídicamente muerta. ¿Ya vieron? Hasta ahorita, ¿los han declarado muertos? No. Legalmente, pues no se puede. No, sí se puede, la presunción de muerte, Ulises. Recuerden, el primer La procedimiento sería ausencia. declaración de ausencia, ¿sí o no? Ajá, Declaración de sí. ausencia. Y luego presunción de muerte. Y les ofreció la Procuraduría hacerle los trámites ante el juez de lo familiar. ¿Sabe qué Sí, dijeron? perdón. Por el tiempo que llevan desaparecidos, sí ya pueden. Sí, pero ¿sabe qué dijeron los familiares? Que no. Vivos se los llevaron y vivos nos los regresan. Entonces dijeron, es que ¿saben qué? Para efectos legales necesitamos primero la declaración de ausencia por Ajá. aquello de la desaparición forzada, porque si intervinieron mandos policíacos, pues entenderíamos la desaparición forzada, aunque ahora también lo cometen los particulares. Particulares. Acuérdense de la reforma, sí, ya los particulares pueden cometer desaparición forzada, no necesariamente secuestro o privación de libertad. Eso hay que tenerlo en mente. Pero jurídicamente se puede, se promueve, primero la declaración de ausencia, ¿sí o no? Y pasado año y Sí. medio podrían solicitar la presunción de muerte. Pero los familiares no quisieron, dijeron que ellos no iban a promover eso, porque ningún juez va a decir que están muertos, que ellos quieren elementos que demuestren dónde están. Porque eso es lo que están solicitando. Hasta hoy, ¿no? No sé qué vaya a ocurrir con la investigación. Pero nada más uno. En efecto, Enrique, uno de 43. Entonces esto no tiene pies ni cabeza. ¿Para dónde va a caminar esta investigación? Y realmente, yo creo que en el fondo ellos saben que están muertos. Digo, con todo respeto, ¿no? Pero es la presión hacia las fiscalías para que investiguen. O sea, que los convenzan científicamente. Eso yo creo que es lo que quieren, ¿no? O sea, convénceme científicamente, no me digas que se los llevó un autobús y que luego los subieron a otro auto y que ahí los mataron y que luego los llevaron a quemar a un río y todo lo que ha sido la mecánica de reconstrucción criminalística, ¿no? Entonces, sí, en efecto, nada más uno y hasta hoy, para la ley, están vivos. No hay certificado de defunción ni tampoco acta de defunción. Vean nada más qué tremendo está esto. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o lo que sea? No. No. ¿No? No. No. Ulises, Enrique, Norma, Carla y Ubaldo. No. No, maestro.